Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles a conductores del transporte público. Yagua Health realizó chequeos de salud al personal de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Fuerte sismo de 6.3 sacudió Venezuela y Colombia. Ecuador continúa bajo fuertes protestas. Ahora venden maquillaje en vez de golosinas en las universidades. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales. Recientemente el cuerpo policial de una forma estratégica estuvo realizando controles, pero en esta oportunidad junto con el Departamento del Transporte Público, exactamente a los conductores del transporte público. En total 168 conductores fueron controlados, de los cuales 30 de ellos recibieron multas. Esta semana, la policía realizó un control en diferentes lugares estratégicos. Este control estaba enfocado en los conductores del transporte público. Durante el operativo también estuvo presente el Departamento de Tráfico. Se controlaron taxis, autobuses, transportes privados y también de tours. La policía y el Departamento de Tráfico lograron controlar por lo menos 168 vehículos de transporte público, de los cuales 30 conductores recibieron multas por diferentes infracciones, entre ellos también incluyendo una prohibición de conducción. El Departamento de Transporte emitió 34 reportes a los conductores que no cumplieron con los requisitos de su permiso. Se puede decir que durante el control algunos conductores no estaban muy de acuerdo con haber recibido una multa. Sin embargo, la mayoría comentó que esta es una buena iniciativa y que es algo positivo para lo que respecta el transporte público. La policía continuará realizando este tipo de controles en los próximos días. Cambiando de tema, durante 2 días, el equipo dinámico de Yagua Health estuvo ofreciendo chequeos de salud a los empleados allí en la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Bajo el conocimiento y la experiencia lograron brindar distintos chequeos médicos especializados a todos los empleados que hicieron parte de este proyecto. Como organización AAA, Aruba Airport Authority, nós como parte de Health and Wellness Unit, está enfocado durante o ano over the health and well-being. E é parte que nós fazemos em colaboração com Yagua Health, de parte de Corporate Health Checkup, que nós junto a organizar que está para enfocar duna back na nosso empregado e também para não também por receber ticket de parte de resultado de não check-up que faz. É SDG de Nações Unidas é importante para nosso aeroporto, como quando forma parte de nosso pilar de nossa organização. Para esse mês de SDG Week de 22 e 26 de setembro, nós estamos enfocando em 4 SDG. O número 3, qual é saúde e bem-estar. E para motivo aqui, nós estamos fazendo health check-up para os empregados, onde nós por check na BMI, na pressão e também fazemos teste de sangue, onde nós recebemos o resultado de privado. Nós queremos agradecer a todos os empregados por atender o health check-up aqui e também agradecimento especial para Yagua Health por fazer isso aqui possível. Ya está casi todo listo para lo que va a ser esta tremenda Expo de Salud, promoviendo salud y bienestar del Departamento de Salubridad Pública, que se llevará a cabo este próximo sábado 27 de septiembre desde las 4 de la tarde. Si ustedes pasan por el ex Hospital Viejo delante de David Hay, van a empezar a ver las carpas, los tents ya armándose para lo que va a ser este tremendo Food Festival. Quienes pasen en este momento delante del ex Hospital Viejo, delante de David Hay en la Plaza Juan Pablo Duarte, van a empezar a ver los distintos tents que ya han colocado por parte del Departamento de Salud y el equipo de promoción de salud. Esto con relación a la tremenda Expo de Salud, promoviendo salud y bienestar, combinado con un Food Festival que vamos a tener este sábado 27 de septiembre desde las 4 de la tarde. Y es que ya se
se ha mencionado que en esta oportunidad la Expo de Salud cambia su variante y lo mejor es que toda la comunidad, los participantes van a poder recibir mucha información para lo que trata no solamente consumir alimentos de buena calidad, pero que también sean más saludables para su diario vivir. Ante esto han invitado distintos productores, agricultores, cunuqueros, pero también distintos lugares de venta de comidas y bebidas, que la intención es que puedan mostrar un menú más saludable para los asistentes. Desde las 4 de la tarde la invitación queda extendida a toda la comunidad para que se acerque allí en Oranjestad para de esta manera disfrutar y poder conocer un poco más sobre la importancia de tener hábitos saludables, consumir alimentos que son buenos para nuestra salud, mirar de pronto cómo se puede disminuir la cantidad de calorías, sal, azúcares procesadas también que le metemos en ocasiones a la comida. Ante esto, los distintos locales comerciales que van a estar también presentes van a hacer demostraciones en vivo a todos los participantes. Por este motivo, la invitación queda extendida a toda la comunidad para que este sábado 27 de septiembre lleguen al área de Oranjestad, allí en el ex Hospital Viejo, y de esta manera disfruten la Expo de Salud. En nuestra ronda internacional empezamos con el fuerte sismo y las réplicas que se han seguido registrando de 6.3 grados en la escala de Richter entre Venezuela y Colombia. Diferentes estados como Lara, Trujillo, Zulia y también se dice parte de Maracaibo sintieron este fuerte sismo. Dos fuertes sismos sacudieron el occidente venezolano este miércoles, cuando aproximadamente a las 5:50 de la tarde se registró el primero de magnitud 3.9, información ofrecida por el Servicio Sismológico Venezolano, mientras que el otro movimiento telúrico se produjo pasadas las 6 de la tarde, con una magnitud de 5.4 según lo informó el organismo. Usuarios en redes sociales reportaron que este sismo se sintió en los estados de la región occidental del país, como lo son Zulia, fronterizo con Colombia, y también el estado Táchira. Mientras que el centro del país, estados como Aragua y Miranda, y hasta la capital venezolana, reportaron que se sintieron los movimientos telúricos. Sin embargo, el estado Zulia fue uno de los estados más impactados. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la magnitud de este temblor ocasionó daños en estructuras. Uno de los más virales muestra cómo una iglesia quedó con daños significativos y hasta las calles terminaron divididas en dos. Este fue el panorama que dejó este movimiento telúrico hasta los momentos. No se han reportado heridos ni víctimas mortales. Entre tanto, en Antioquia, luego de 48 horas de zozobra y angustia, lograron rescatar a un grupo de mineros que se encontraban atrapados dentro de una mina. Gracias a la rápida acción de los rescatistas y de las autoridades, lograron liberarlos. Ahí dice el primero. Luego de 48 horas de angustia, la alegría y la emoción se apoderaron de esta mina en Segovia, Antioquia, cuando salió el primer minero rescatado. ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! Detrás de él venía un segundo minero junto con un rescatista. La titánica labor no solo implicó sacar a los mineros del socavón, sino además preservar también la vida de los organismos de socorro. ¡Vamos! ¡Así es! ¡Fuerte, muchachos! A medida que varios de los trabajadores eran rescatados, no paraban los aplausos de sus familiares, compañeros y vecinos del sector, tras esta odisea que vivieron a más de 80 metros de profundidad. ¡Bravo! 5. 6. La alegría de recuperarlos con vida se sintió en la zona. Y aunque las condiciones no fueron fáciles, en medio del rescate, uno de los mineros sacó fuerzas para salir y por fin ver la luz, esa luz de una nueva oportunidad de vida. ¡Vamos! ¡Ya pudiste con la más! ¡Tú puedes! ¡Hey! El rescate fue paso a paso para traer con vida a los mineros que quedaron atrapados por un derrumbe. Vamos a calmarnos, vamos a bajar la madera, necesitamos asegurar el campo de tablones. Necesitamos tablones para bajar, muchachos. Desde el inicio de la emergencia, los rescatistas trabajaron 48 horas, relevándose para lograr un único objetivo, traerlos con vida. Además, lograron alimentarlos y, sobre todo, hidratarlos. ¿Tiene más gente? ¿Tiene más?
La Agencia Nacional de Minería dio a conocer estas primeras imágenes de los mineros rescatados. Y ahora nos vamos a Chile, en donde una mamá a capa y espada logró defender a su hija debido a que unos delincuentes se le querían robar su vehículo, y lo peor es que su hija se encontraba al interior del auto. Allí los delincuentes lograron llevarse el vehículo, sin embargo la madre logró rescatar a la menor. Esperaron el momento preciso para atravesar el auto. En segundos y armados con cuchillos intentaron bajar a la mujer y su hija de este BMW en Avenida Perú. Bájate con... Y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y me empieza a apuñalar las piernas, a pegar a las piernas. Y yo me miré y dije, si estoy sangrando, ya cagué. Por mi hija, po. Yo estuve en el suelo, me caí, me torcí el pie, caí, pero yo de nuevo me levanto a pelear. La cosa es que no quería que se llevaran la camioneta. A pesar de los golpes, la víctima forcejeó sin dudarlo con los delincuentes durante varios minutos. Asegura que se oponía a que se llevaran su vehículo, pero además, dentro de él se encontraba su hija de 13 años con el seguro de niños puesto. Entre el forcejeo apareció el conserje, que de forma heroica terminó ayudándola en medio de este asalto. El auto es cómplice. Entro, salgo hacia acá, veo contacto visual con la niña y es cuando veo que la lucha de ella es por la niña. Meto la mano y la saco. La señora que estaba en la vereda también valientemente se metió a ayudar. Él retrocede cuando yo arrastro a la niña hacia mí. Un acto que este conserje justifica por su preparación, que asegura tiene desde Venezuela, donde pertenecía a la policía, y que sorprendió también a los vecinos de la comunidad. Igual súper bien, pero a ver que darle algún tipo de protección a él cuando se vaya a su casa, contratar algún Didi, eso yo creo que tendríamos que conversarlo con los vecinos. Entre tanto, en Ecuador, exactamente en Otavalo, continúan los manifestantes haciendo de las suyas, y estas protestas pues han escalado mucho más, que generan una gran zozobra entre los habitantes. Violentos enfrentamientos se produjeron esta madrugada en la Panamericana Norte, cerca de la comunidad de San Rafael, en las cercanías de Otavalo, en Imbabura. Los militares y policías recibieron la orden de despejar las vías que unen Quito con la Sierra Norte, que habían permanecido cerradas desde la noche del lunes. El operativo especial, con más de 1000 uniformados, empezó la noche del martes desde Tabacundo. Avanzó hacia el Cajas, encabezado por maquinaria pesada que iba retirando los obstáculos que bloqueaban la vía. El convoy continuó por la E35 rumbo a Otavalo, ciudad que los 2 últimos días fue el epicentro de las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel. La resistencia de los manifestantes obligó que el convoy se detenga en varios puntos. Eso hizo que el traslado por esa ruta, que normalmente dura 15 minutos, demore 3 horas. Cuando el convoy concluyó en Otavalo, se conoció que el presidente Daniel Noboa y los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, eran parte de la caravana vehicular. Desde la madrugada, los uniformados se desplegaron en las calles del centro de Otavalo para evitar manifestaciones, y se restringió el paso vehicular y peatonal cerca del hotel en donde se congregaron los principales funcionarios gubernamentales. En la mañana se observó decenas de blindados, buses llenos de uniformados, camiones y camionetas movilizarse por la ciudad. Un fuerte dispositivo fue asignado a los exteriores de la escuela Jacinto Coyahuaso, donde el mandatario convocó a un evento para entregar lo que llama beneficios a la población de Imbabura. Y nos vamos ahora a Colombia, porque sabemos que en ocasiones el sistema de salud atraviesa por ciertas dificultades. Sin embargo, hay que reconocer que los servicios médicos que se prestan en este país son de alta calidad, especialmente en clínicas como por ejemplo la Fundación Cardio Infantil, también la Chayo, la Fundación Santa Fe y otras más. Aunque el sistema de salud del país atraviesa dificultades, Colombia se mantiene en el mapa de la excelencia médica en Latinoamérica. En el ranking Intelat 2025, una de las mediciones más importantes de calidad hospitalaria en América Latina, Colombia volvió a brillar con 26 clínicas y hospitales que figuran entre los mejores de la región. La Fundación Santa Fe de Bogotá encabeza la lista de las mejores del país y ocupó el 3er puesto en la región. Es un reconocimiento a más de 50 años de existencia de la Fundación, con un modelo que se dedica a prestación de servicios de máxima calidad con estándares internacionales, haciendo educación, investigando y sirviendo en poblaciones en diferentes regiones del país.
La fundación, que lleva 53 años al servicio, se destacó por la calidad en la atención, la incorporación de innovación tecnológica y la formación de talento humano en salud. Somos más de 4.500 personas que sirven personas y queremos seguir fortaleciendo nuestra cultura organizacional. Vamos a seguir creciendo. En el ranking también se destaca la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Se ubicó en el 7º puesto en Latinoamérica y se destacó en Colombia, ocupando el primer lugar en 3 áreas: cardiología, experiencia del paciente y sostenibilidad. ¿Qué viene para la cardio? Seguimos trabajando, seguimos innovando, estamos pensando en crecer, obviamente. Y vienen cosas pues para los más de 3.000 empleados que hoy tiene la organización. El estudio internacional evaluó aspectos como seguridad del paciente, resultados clínicos, sostenibilidad, investigación, telemedicina y experiencia del usuario. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tratamientos de cáncer podrían afectar dependiendo dónde el país el que vivan. Sorprende a su mamá en un café con una grata sorpresa. Buchi, bancune. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi tera van unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, aportando cultura del futuro, se están conservando isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Hey, Abo! Aruba Airport adunabo e oportunidad para viajar al mundo entero con su campaña Win Your Way to Happiness. Con compra de $30 off más na cualquier tienda o restaurante, botin a chance de ganar un travel voucher na valor de $2,500. Aruba Airport con conexión directa na más de 30 destinaciones, está conectado con el mundo entero. Visita airportaruba.com para más información. Aruba Airport, Bo Gateway pa felicidad. E campaña aquí lo está válido te cu fin de octubre. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que día tras día se conocen más personas que lamentablemente sufren de algún tipo de cáncer. Sin embargo, según lo que han indicado expertos, los tratamientos se les puede brindar dependiendo el país en donde ellos residan. Pues sabemos que la tecnología ha avanzado. Sin embargo, hay otros países que lamentablemente no tienen acceso a esa tecnología. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Primero, buenas noticias. La tasa general de mortalidad por cáncer en Estados Unidos disminuyó un 34% entre 1991 y 2022, evitando unos 4,5 millones de muertes. Pero la mala noticia, no todos están viviendo este cambio en su lucha contra el cáncer. El lugar donde la gente vive puede determinar si sobrevive al cáncer y no en una pequeña medida. Un nuevo estudio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer señala que las tasas generales de supervivencia a 5 años en cada etapa de cáncer fueron más bajas en zonas rurales de Estados Unidos, tanto para pacientes negros como blancos, lo que significa que tus probabilidades de sobrevivir al cáncer no dependen solamente de la biología, asegura el doctor Arif Kamal.
Este estudio ahora habla de la importancia de la llamada ZNA, zona de nacimiento de una persona, su código postal, así como pensamos en el ADN. Esta idea de dónde vives y tu ubicación y la distancia de una atención altamente especializada, incluyendo ensayos clínicos, puede determinar si sobrevives al cáncer. Kamal dice que el primer paso para cerrar la brecha es ser consciente de que existe una brecha y que personas en zonas rurales pueden no tener acceso a servicios especializados como radiación o cirujanos experimentados en el tratamiento de su enfermedad específica. Eso significa que, en lugar de tener que ir a un centro de atención del cáncer, la atención llega a ellos y esto puede tomar muchas formas diferentes. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta grata sorpresa que le dio una hija a su progenitora y se encontraban en un café y un restaurante, pues ella delante de los comensales le dijo que se graduó. Una joven fue a rendir el último examen de su carrera sin avisarle a su familia y citó a su mamá en un café. Mientras desayunaban, le contó que se había recibido y la reacción de un desconocido se hizo viral. En una cuenta compartió la publicación. Cuando estaban sentadas, le dijo a su mamá: antes de que empecemos te tengo una sorpresa, pero tienes que cerrar los ojos, no los vayas a abrir. Acto seguido sacó una caja en donde tenía allí una frase que decía: me recibí. ¿Viste que recién te dije que me fui a lo de Belén? Pues allí te mentí. Me fui a rendir la última materia. Con los ojos tapados, la mamá reprochó que por qué no le había dicho nada. En ese momento, la hija le pidió que abriera los ojos. La mamá se emocionó, pero lo llamativo que fue la pareja que se encontraba en la parte de atrás. También en la grabación se puede ver como un señor desconocido se puso a llorar al ver la situación. El señor al fondo llorando y yo desde mi cama fueron algunos de los comentarios. Y llega en nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos este rescate de un perrito que se encontraba al interior de una casa y se estaba incendiando. Sin embargo, como el perrito está muy bien educado, él no quería salir del recinto sin su collar. Un incendio en una vivienda en la ciudad de Aurora, Illinois, en Estados Unidos, resultó un inusual rescate que quedó registrado en un video. Un perro de 4 años llevó a un oficial de policía hasta el lugar donde colgaba su correa antes de ser evacuado. Según lo que confirmaron las autoridades que difundieron las imágenes, la cámara corporal del agente involucrado grabó absolutamente todo. Y es que el siniestro se produjo hacia las 12:50 del mediodía. Ante esto, vecinos reportaron humo y llamas en la parte trasera de esta vivienda. La policía logró este inusual rescate de este perrito que se encontraba en la casa y la casa se estaba incendiando. Entre los primeros en llegar estuvo un investigador de la unidad de intervención de crisis del departamento de la policía, quienes allí acudieron antes de que lo hiciera el equipo de bomberos y lograron sacar a este perrito. Los vecinos informaron a los oficiales que no sabían si habían personas en el interior, pero sí tenían la certeza de que en la casa permanecía el perrito llamado Oakley. Con esa información, allí los agentes derribaron la puerta de entrada y junto a él ingresaron para revisar las habitaciones. Después de este momento ya encontraron a este perrito que salió en medio del humo, pero él, como un buen muchacho, no quería salir sin su correa. Por eso llevó hasta la gente para que le colocara su correa. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo en la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Anteriormente sabemos que los jóvenes o niños en los colegios o universidades vendían golosinas, dulces, calcomanías u otros artículos. Sin embargo, ahora la tendencia es vender maquillaje.
Un estudiante de la Universidad Técnica de Machala captó la atención en las redes sociales por su original emprendimiento dentro del aula. Se trata de Jan Vega, un joven universitario en Ecuador que decidió iniciar un negocio de venta de cosméticos durante sus clases, generando sorpresa entre sus compañeros y usuarios en TikTok. En un video que rápidamente se viralizó, se puede ver a Jan ofreciendo productos de belleza a una compañera mientras transcurre la clase. Labiales, bases, delineadores y otros artículos forman parte de su catálogo, el cual promociona para generar ingresos sin descuidar sus estudios. La creatividad del joven fue bien recibida por muchos internautas, quienes lo felicitan por su iniciativa. Algunos incluso comentaron que vender dulces pasó de moda, en alusión a los típicos emprendimientos. Tras la viralización del contenido, muchos usuarios resultaron el ingenio y determinación del estudiante. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con lo que pides y lo que te llega de la aplicación Temu. Pues un hombre decidió pedir una hidrolavadora y lo que le llegó fue totalmente diferente a lo que quería. Las compras online suelen traer sorpresas y esta vez le tocó a un hombre que se animó a pedir por primera vez en Temu, convencido de que recibiría una hidrolavadora y un inflador para el auto. Terminó con un inesperado resultado que se volvió viral. Mi papá pide por primera vez solo por Temu una hidrolavadora y un inflador para el auto, escribió su hija. En el breve video, que dura apenas unos segundos, se le vio entusiasmado mientras abría la bolsa que había llegado. La publicación rápidamente se llenó de comentarios porque allí ella dice: la hidro y el inflador en cuestión, agregó la joven en tono irónico mientras mostraba lo que traía el paquete. El caso se sumó a una larga lista de historias virales de Temu y Shein, donde lo que llega a casa no siempre coincide lo que se espera. Post Aruba tiene diferente servicio para nos comunidad. Entrenan correo masivo de entrega urgente, que da nos comunidad por aprovechar y E time-sensitive bulk-mail está ideal para organizações ou companhias que fazem uso de volume grande de post local com urgência. Maneira bill statement, invitation, newsletter ou aviso. O serviço aqui está ser usado frequentemente para departamentos de governo, companhias de telecomunicação, banco, companhias de seguro e organizadoras de eventos. El servicio aquí está ideal en el momento de una urgencia de entrega, pero no te requiere confirmación o prueba de entrega. Si está menos de 100 posts, está en la suma atractiva de $3.50 para cada post. Pero si está más que 100, por beneficiar de una suma reducida. Time Sensitive está garantizada entrega en 3 días laborables. Time Sensitive está mucho más que un envío masivo. É uma solução estratégica diseñada para asegurar que este envío de volumen grande está ser entregado en el momento correcto. El servicio aquí está combina eficiencia de post y urgencia también de llegar siempre a tiempo, asegurando así que cada entrega está puntual y efectivo. Para más información, toma contacto con nosotros en sales@postaruba.com. Sigue-nos en los medios sociales y siempre toma contacto con nosotros. Nos está claro para servir. Your goals, our solution, let's chat. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.